Okay, so we're going to be looking today at the second last part of the chapter. Vamos a estar viendo la segunda parte, the second part. Second last part. La segunda última parte. And this passage is Del pasaje. all about change. Y esta parte del pasaje habla todo acerca del cambio. We live in a world of change. Vivimos en un mundo que cambia. Now, many of us don't like change, but we deal with change every day. Y a algunos no les gusta el cambio, pero enfrentamos el cambio cada día. So the seasons change. Las estaciones cambian. We grow and we change. Crecemos y cambiamos. We are always changing whether we want to or not. Siempre estamos cambiando, nos guste o no. So I heard about a man who went to his 25th high school reunion. Escuché de un hombre que fue a una fiesta que hicieron los compañeros de clase, los ex compañeros, el 25 aniversario. And so they got together and he was standing with one of his friends. Entonces cuando llegaron se encontró con un amigo. And he says, "Do you see that man sitting over Y there? dice, ¿ves aquel hombre que está sentado allí? He's a lot fatter now than he used to be. Está mucho más gordo de lo que estaba And he's got a lot less hair than he used to have. y tiene mucho menos pelo del que tenía. And he's got so much hair and he's gotten so fat that he didn't even know who I was." Y dice que era tan gordo, tan grande, con tan poco pelo que ni siquiera sabía quién era yo. In other words, he changed himself. En otras palabras, el que estaba hablando también había He wasn't cambiado. recognizable Ni anymore siquiera himself. lo había reconocido el otro. Sometimes things change and we don't want them to. Y a veces las cosas cambian y no queremos que cambien. Today we're going to talk about the power of agape love in that change. Y hoy vamos a hablar del poder del amor ágape en ese cambio. Agape love is like a catalyst that brings great change in our lives. El amor ágape es un catalizador que trae el cambio a nuestras vidas. A catalyst in a chemical reaction takes two compounds and brings them together to react to form something new. Un catalizador es algo que trae dos componentes y los interactúa para que reaccionen. And so that's really what love does, is it brings our lives, brings relationships with one another into a contact so that it brings a great change. Y eso es lo que hace el amor, trae un cambio en las relaciones y en todo. And so let's talk about this change that agape can make in our lives today. Entonces vamos a hablar del cambio que el ágape puede traer en nuestras vidas. So we're going to read 1 Corinthians 13 verses 8 to 12. Vamos a leer en 1 Corintios 13, capítulo 13, versículos 8 al 12. And we should have the PowerPoint up. Y sería bueno que tuviéramos el PowerPoint arriba y leemos. Dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, perdón que se me fue la hoja, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. So this is coming towards the end of this chapter that we have been studying over the last several weeks. Perdón, ¿podría escuchar más alto a Mark? Es que no le escucho yo, perdón. So this is bringing us to the end of the chapter. Esto nos está trayendo al final del capítulo. And if you remember that chapter 13, this great chapter on love, is surrounded by two other chapters Y in el 1 capítulo Corinthians. 13 es el gran capítulo del amor que está rodeado de otros dos capítulos. Chapter 12 is all Capítulo about spiritual gifts in the 12 habla church. todo de los dones espirituales en la iglesia. It's all about the church being members of the Habla same de body and cómo encouraging and building each other up. La iglesia son miembros del mismo cuerpo y se edifican los unos a los otros. Eso es el 12. In chapter 14, it's Capítulo all about 14 the gifts of tongues and prophecy habla de todos los dones de profecía, de lenguas, and how they are to build up y the cómo church. están allí para edificar a la iglesia. And then through that, how there can be order in the church as we minister to one another. Y así como otras personas pueden ser ordenados a medida que las ministramos en la iglesia unos a otros. Two great chapters about Dos spiritual grandes gifts. capítulos acerca de los dones Two espirituales. chapters that emphasize Dos ministry to the body of Christ. Capítulos que enfatizan acerca del ministrar al cuerpo de Cristo. And in the middle is this Y chapter en medio on love. de ambos está el capítulo del amor. This chapter on love is not just an isolated island, No es solamente una isla ahí plantada en medio de los dos capítulos, este capítulo, but rather this love is demonstrated as we live
by ministering to one another through spiritual gifts. sino que es un amor que se demuestra a medida que vamos ministrando a otros los dones espirituales que Dios nos ha dado. This is why we use spiritual gifts. Por eso es que utilizamos los dones espirituales To que hemos build one recibido another up in para love. edificarnos los unos a los otros en amor. When we look at this chapter, Cuando miramos este capítulo, we started off by looking at the first 3 verses. comenzamos mirando los 3 primeros And versículos. those verses talked about that without love, all of these great actions we do are useless or are Y nothing. esos 3 primeros versículos de 1 Corintios 13 lo que nos dicen es que si no tenemos amor, todos los dones que tengamos no sirven de nada. Even if we give ourselves in the fire or whatever Incluso si great miracles we permitimos do, que nos quemen o cualquier milagro tan grande que They are hagamos, nothing without no love. sería nada si no hay amor. and then we talked about the qualities, these attributes of love. Después estuvimos hablando de las cualidades o atributos que el amor tiene. 15 verbs. 15. 15 verbos. These are 15 ways that we Son demonstrate love to one 15 another. formas en que demostramos el amor los unos a los otros. Love is an action. El amor es acción. It's demonstrated by the Se things we demuestra do, by the por las things we cosas que say, hacemos, por las cosas que as decimos, we minister to other a medida que people. ministramos a la gente. And then last week, Pedro started looking at chapter 8. Y la semana pasada el pastor Pedro estuvo hablando en el versículo 8, And comenzaba. with the verses we're looking at today, we see a contrast. Y con los versículos que vamos a ver hoy, vamos a ver un contraste. That all of these other things will pass away, but love will Porque remain. nos decía que todas las cosas pasarán, pero el amor permanecerá. Love never ends. It El continues amor on. nunca deja de ser, siempre continúa. And so when we look at our passage today, Entonces, a medida que miramos nuestro pasaje de hoy, it builds on what Pedro was preaching about va a last week. edificar acerca de lo que el pastor Pedro predicó la semana How pasada. love never ends. El amor nunca termina, But nunca prophecies will cesa. cease, and La tongues will profecía cease, and cesará, knowledge will las cease. lenguas cesarán, el conocimiento va a cesar. Those things will pass away, Todas esas cosas pasarán, but love pero continues. el amor continuará. And so today we're going to look at this continuation, this idea of how love endures and En- continues on. Entonces hoy vamos a hablar de la idea de cómo el amor continúa, cómo el amor sigue. But we're going to also see how love brings a change. Y vamos a hablar también de cómo el amor trae cambio. We're going to look at 3 statements this morning. Vamos a ver 3 declaraciones en esta mañana. And all 3 statements that Paul makes Y en las 3 declaraciones que Pablo hace, talk about a change. habla de cambio. There's 3 components to every statement he Hay makes. 3 componentes en cada declaración que Pablo hace. The first, he says that La there is primera something dice, lacking, something hay algo que missing, falta, something that is going to be changed or it's transitory. algo que es transitorio. And then the second, he says that there is a change. La segunda declaración que hace Pablo es que sí, realmente hay un cambio. Something happens where the situation Algo is ocurre con la situación changed in a different way. y ha cambiado ya la situación de alguna manera. And then finally, we will see the Finalmente, results of those changes. Veremos el resultado de esos cambios. And so we will see these. Entonces vamos a ver estos. And our guiding verse today that helps to lead us is what Paul says just before chapter 13. Y justo vamos a ver como guía un poco lo que Pablo dice justo antes del capítulo 13, Is our theme verse. que es nuestro versículo lema. He says that Dice. he basically, passage, he says, desire the higher gifts, Dice en el 1 Corintios 12, 31, procurad pues los dones mejores, and I will show you a more excellent way. pero yo os muestro un camino aún más excelente. So what does this road of love lead us to? Entonces, este camino del amor, ¿hacia dónde nos está Where does it conduciendo? start? How does it bring change? And what is ¿Cómo that comienza? destination? ¿Cómo trae cambio? ¿Y hacia dónde nos lleva? So let's first of all talk about the way of love and how it brings a change to our perspective. Primero, vamos a hablar del camino del amor, cómo cambia nuestra perspectiva. And this is verses 9 and 10. Y esto está en los versículos 1 Corintios 13, 9 y 10. We know in part, we prophesy in part, Porque en parte conocemos, en parte profetizamos, but when perfect comes, the partial will pass away. mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. The thing that's lacking here is complete knowledge or complete prophecy. Lo que nos falta aquí es un conocimiento pleno o profecía completa. Now, this does not mean that knowledge is not good. No significa, no está diciendo que el conocimiento no sea bueno. Knowledge is a good thing. El conocimiento es algo bueno. We need knowledge to live. Necesitamos conocimiento para vivir. We need to know things Necesitamos conocer las about cosas health, for our jobs, for para las how the casas, world para el works. trabajo, cómo funciona el mundo.
We need to know things about one another. Necesitamos conocer cosas los unos de los otros. But even those things are partial. Pero incluso las cosas que conocemos son parciales. Paul says knowledge is important. Look what he says. Pablo dice, el conocimiento es importante. Mira lo que in dice 1 Corinthians, en 1 Corintios, chapter 1. capítulo 1. As he's beginning his letter, he's speaking a blessing to them. A medida que está comenzando la carta, está hablando bendición a los hermanos. And he says, I give thanks to my God for you because of the grace that God has given you in Christ Jesus. Le doy gracias a mi Dios por la gracia que os ha dado en Cristo Jesús. So that in every way you were enriched in him in all speech and in knowledge. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, conocimiento en inglés, ciencia, conocimiento. Notice this, he wants us to be enriched in our Fíjate, knowledge Pablo está hablando, quiere que seas enriquecido en conocimiento. of Christ. ¿En conocimiento de quién? De Cristo. It might be partial, but it's still a good thing. Puede ser un conocimiento parcial el que tengas de Jesús, pero todavía es algo bueno. As a teacher, I value knowledge. Yo como profesor valoro el conocimiento. I love to share Me knowledge. encanta compartir conocimiento. I love to see when Me students encanta ver cuando mis learn and estudiantes can están apply that aprendiendo knowledge to y their pueden lives. aplicar ese conocimiento a sus vidas. It's important Es that we learn, importante that we're growing. que aprendamos y que estamos creciendo. But knowledge is not everything. Pero el conocimiento no lo es todo. It's not everything. No es todo. It has its limits. Tiene sus límites. Knowledge El conocimiento is different than loving. es distinto a amar. You can know all the Greek words about love and not show any love. Tú puedes saberte todas las palabras habidas y por haber acerca del amor, You can pero know no many mostrar things, amor. but it's different than love. Sorry. You know many things. Conoces muchas cosas, But if you only know and don't practice love, it pero si becomes solo las absolutely conoces y meaningless. no practicas el amor, ¿de qué sirve? In 1 Corinthians 8, Primera de Corintios, versículo 8, Paul says that Pablo knowledge dice puffs up. que el conocimiento envanece. And he's talking about this idea here that there was Corinthians that had the knowledge that they could eat meat sacrificed to idols. Y aquí se refiere a los corintios que tenían ese conocimiento de, bueno, yo puedo comer carne sacrificada a los ídolos. And there was other brothers that said, no, we can't do that. It's a Y horrible otros thing. hermanos decían, no podemos comer de esa carne que ha sido sacrificada a los ídolos. The ones that could eat meat sacrificed to idols. Porque no había sido sacrificada a los ídolos, por lo cual no lo podían they said, comer. there's only one true God. Y decían, solamente hay un verdadero Dios. It's good knowledge. Eso es conocimiento They're bueno. right. Estás bien. One true God. Solo hay un Dios. All these idols are false. Todos esos dioses son falsos. But these other brothers Pero estos otros hermanos who had come out of idolatry que habían salido de la idolatría still recognized that those sacrifices to those idols were a bad thing. todavía reconocían que toda esa carne sacrificada a los ídolos la veían como algo malo. And when they looked at these other brothers eating that food that had been sacrificed to idols, Entonces cuando los que habían salido de la idolatría veían a los hermanos que no les importaba comer de lo que había sido sacrificado a los which ídolos, was a lot cheaper than buying the regular que price, de hecho era mucho más barato que comprar de la otra carne, they were offended. se ofendían And they wondered, how can they do y this? se preguntaban cómo estos hermanos pueden comer de carne sacrificada a You ídolos. see, one brother had the knowledge. Porque un grupo de estos hermanos tenía el conocimiento. Not a problem. Sorry. Not a problem. Eat it, No enjoy it. era problema para ellos comerlo, But it was destroying the faith of their weaker brother. pero el hecho de que ellos comiesen estaba destruyendo la fe de los hermanos más débiles. They knew, Sabían but they were not walking in love. Sabían que les hacía daño a los otros, pero no caminaban en amor. I remember years ago I had a student in one of my classes. Yo recuerdo hace unos años tuve un estudiante en una de mis clases This guy knew the Bible. y este chico se sabía la Biblia. Every time I was teaching, he would be sharing something, another insight, something deep. Cada vez que me tocaba enseñar, él levantaba la mano, quería compartir algo más He profundo. always had his hand up. He Siempre wanted to tenía la mano share. arriba queriendo compartir. He had a lot of knowledge of the Tenía Bible, mucho conocimiento este chaval, but he did not live it. pero no vivía el conocimiento que He tenía. cheated people. Engañaba a la gente, He was a thief. era un ladrón, He beat his wife. le pegaba a la esposa. He was not a man that lived the word. No era un hombre que vivía la palabra de He Dios. knew many things, Se sabía un montón de la palabra, but he failed when it came to loving. pero fallaba cuando se trataba de amar. Knowledge is different than love. El conocimiento es distinto al amor. Paul also says that this knowledge is partial. También Pablo nos dice que este conocimiento, This knowledge is que el partial. conocimiento, perdón, es parcial.
It's not complete. No está completo. It's part by Es part. parte por parte. It's fragmented. Está fragmentado. We can never fully know something Nunca perfectly. podemos conocer algo perfectamente, del todo. I think of learning a language. Por ejemplo, aprender un idioma. If you've ever learned a language, you'll realize that Si you tú can has learn some aprendido things very well. Un idioma, te vas a dar cuenta que vas aprendiendo de poquito en poquito. Maybe you learn a tense and you practice that tense and you can do that really well. Quizá te aprendes una frase, una oración, la repites y te sale genial. But then you change to another tense or another way of like past tense and suddenly you are lost. Y de repente tienes que cambiar esa frase que has aprendido a pasado y ya no te sale. Or maybe you're comfortable talking about one topic, but as soon as it changes to the topic, you Y become quizá eres lost. bueno en un idioma hablando de un tema, pero te cambian el tema y ya estás perdido. This is part of growing and Eso es learning, but it's parte always partial. de crecer en conocimiento. El conocimiento lo vamos aprendiendo de forma parcial. But even when we are native speakers of a language, Pero incluso cuando somos nativos de un idioma, our knowledge is not perfect. nuestro conocimiento del idioma no es perfecto. If someone were to ask you a grammatical question, why do you say it this way? Porque si alguien viene y te dice, ¿por qué dices, por ejemplo, en inglés o en castellano, esta frase de esta manera gramatical? ¿Sabes contestar? I don't say. No sé. I don't know. No lo sé. It just sounds good to me. Pues lo digo así porque me suena bien. Even though we might speak perfectly well, Y aunque hablemos muy our bien, knowledge about why we say it no muchas veces no sabemos por qué estamos diciendo lacking las as well. cosas de la forma en que las decimos. knowledge is always partial. Por eso te enseño que el conocimiento es algo parcial. Paul says Y Pablo aquí prophecy dice, is la also profecía partial. es parcial. He says prophecy, we prophesy in part. Profetizamos en parte, dice Pablo. Now this does not mean that we don't prophesy. Esto no significa que no profeticemos. Look what he says in 14 verse 1, the Pero next mira lo chapter. que dice en 1 Corintios 14, versículo 1. He says that he wants us to pursue love and earnestly desire the spiritual gifts, Dice que sigamos el amor y que procuremos los dones espirituales, especially pero prophecy. especialmente profeticéis. He encourages us to prophesy. Pablo nos anima a profetizar. Even though just 3 or 4 verses earlier he says we prophesy in part. E incluso aunque ha dicho hace 3 versículos anteriores que solamente profetizamos en parte. How many of you wish you could prophesy? ¿Cuántos de vosotros os gustaría profetizar? Would you like to prophesy? ¿Os Yeah. gustaría profetizar? It would be a wonderful gift. Sería un don maravilloso, ¿a que sí? Now, that doesn't mean that you come up on stage and you just speak a word of prophecy to everybody. Eso no significa que te pongas aquí en la plataforma y lances una palabra profética a todo el It mundo. might, but that's not. Puede ser que sí, pero no es lo habitual. What is prophecy? ¿Qué es profetizar? Prophecy is where we encourage other people, where we build them up, and we Profetizar comfort them. es cuando animamos a alguien, les levantamos y And les we damos comfort them. consuelo, We comfort them in need. les confortamos. So as you are ministering to one another, Así es que a medida que tú ministras el uno al otro, and as you are speaking the words of God y and si encourage tú one estás another, hablándole a esa persona las palabras de Dios y le estás it's a animando, form of prophecy. es una forma de profecía. Now sometimes prophecy also comes where we sense a word that we've got from the Lord to share with somebody. Y a veces profecía es cuando estás hablando con alguien y de repente sientes una palabra de Dios para esa persona. And if you've ever had that experience, you know that it is it's partial. Y si alguna vez has tenido esa experiencia, te habrás dado cuenta que Dios te utiliza para dar esa profecía, pero es algo parcial. Because then you begin to think, ¿Por qué? was this my thought or was this God's Empiezas thought? a pensar, ¿te ha pasado? Empiezas a pensar, ¿habrá sido Dios o era yo? Is this really something they need or is it just me? ¿Es algo que realmente la persona necesita o soy yo? Will they receive the word? ¿Van a recibir la palabra? Did I hear it correctly from God? ¿Escuché correctamente de parte de Dios? What if they reject the word? ¿Qué sucedería si rechazan la palabra? What if it's wrong? ¿Qué pasaría si está And we've mal? got all of these questions going through our Y heads. entonces, mientras estamos profetizando, nos vienen todas esas cuestiones y dudas a la cabeza. That's because we prophesy in part. We ¿Por don't qué fully sucede know. eso? Porque estamos profetizando en parte, no conocemos el completo. It takes a step of faith to reach out and to minister in Necesitamos dar prophecy to un another paso de person. fe para poder profetizar. It's always done from the position of being partial. Y siempre desde una posición de que tenemos un conocimiento parcial. It's a good thing, Es algo bueno, but it's never complete. pero no es nunca algo completo.
So knowledge is partial. El conocimiento es parcial, We prophesy in part. profetizamos también parcialmente, But when the perfect pero cuando comes, venga lo perfecto, this is when there's a change. entonces esto habla de un cambio. Cuando venga lo perfecto, When the perfect cuando comes, lo perfecto llegue, there's going to be a change here. entonces habrá un cambio ahí. This word for perfect Esta palabra perfecto en la Biblia is teleos. es en griego teleios And it can mean y puede significar perfect, complete, perfecto, completo, mature, maduro or the fulfillment of a goal. o el cumplimiento de una meta. It does not mean that something is absolutely without error or without No blemish, significa que las cosas no tengan error, but rather it has the pero idea that there's tiene been la a idea movement de que ha habido un movimiento towards a goal, hacia una meta, towards a maturity. hacia una madurez. It's a process Es of un change, proceso de cambio and it is that fulfillment of that complete change y at the llega end. a estar completo, el cambio completo, llega al final. And so here, this perfection will come. Entonces aquí la idea de Pablo es lo perfecto llegará. But what is this perfection? Pero ¿a qué se refiere con lo que es perfecto llegará? Paul's a little vague here. Pablo es muy vago en este versículo. There's three general ideas, three Hay possible tres views. ideas, tres posibilidades que hablan de lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? The first is that some people think that this refers to the maturity of the church. Algunos cristianos creen que lo perfecto es la madurez de la iglesia. That when the church has become mature, Que cuando la iglesia se convierta en una iglesia madura, when we become like cuando Jesus, seamos como iglesia, como Jesús, then those things will pass away. entonces lo que era parcial pasará. But the problem with this Pero el problema con esta idea is that I have never met a perfect church. es que nunca he conocido a ninguna iglesia que sea perfecta. And none of us have reached perfect maturity. Y ninguno de nosotros ha alcanzado todavía una madurez perfecta. Oh, we're all in different ways. Sí, tenemos distintos some are very niveles. mature, some are Alguna immature. gente es muy madura, otra gente es muy inmadura. But none of us have reached Pero perfection ninguno yet. de nosotros ha alcanzado una madurez perfecta todavía. So I don't think this is what it's talking Entonces about. yo creo que esta primera idea no es la que habla Pablo aquí. There's a second view, Hay un segundo punto de and vista it's a controversial view. y es un punto de vista muy controversial. And it says that the perfect is referring to the completion of the New Testament in the first century. Dice esta segunda visión que cuando Pablo habla de cuando venga lo perfecto se refiere a lo que se completó con el Nuevo Testamento. This was an interpretation that was first started by the reformers. Fue una interpretación que comenzó con los reformistas. I like the reformers. I like Me Martin Luther encantan and los reformistas Martín Calvin and Lutero, Zwingli and those. Calvino, todos ellos. They brought the church back to a place of health. Porque trajeron a la iglesia a un punto de salud. But here they were teaching that when the perfect comes, when the New Testament is fully written, Pero aquí ellos enseñaban lo siguiente. La perfección para ellos era cuando se hubiese terminado de escribir el Nuevo Testamento. then there's no need for miraculous gifts. Ya no se necesita. Una vez terminado el Nuevo Testamento, ya no teníamos necesidad de milagros, No miracles, no milagros, no prophecy, no no words profecía, of knowledge or no wisdom, palabras de conocimiento y sabiduría. none of the miraculous stuff anymore. Nada que tuviese que ver con lo milagroso. Why? ¿Por qué? The New Testament is complete. Porque ya se terminó de escribir el Nuevo Testamento. God has spoken, the word is done. Dios habló, ya está dicho, no hay que añadir. They taught that these Enseñaban signs and wonders and miracles Que las maravillas, los milagros y that señales happened in the first century que ocurrían en el primer siglo were there to speak of estaban en el primer siglo the apostles and to simplemente affirm para that they were sent by demostrar God que los que escribían la palabra eran apóstoles enviados por Dios so that they could write scripture for para us. poder escribir la escritura, la palabra para nosotros. This was what was taught. Y eso es lo que se enseñaba. And in a way, the reformers, they Entonces los wanted to reformistas emphasize sola Enfatizaban scriptura. solo escritura. And so they looked at miracles in the Catholic Church and in other things, Veían los milagros a la Iglesia Católica and they said, we need to reject those and focus y only on decían, scripture. no, rechaza todo eso. And so by doing that, they brought about, I think, was an error in teaching. Y haciendo eso, al enseñar, en mi entender, ellos traían un error a la enseñanza. And likewise, it is continued today with a group that are called cessationists. Y esta idea de los reformistas la continúa una saga llamada los cesacionistas. They teach Y that, ellos enseñan hoy that en there día, should be no miracles today. no necesitamos
milagros hoy. God has given us the New Testament. Dios nos dio el Nuevo Testamento, So any miracles, así es que cualquier milagro, tongues, prophecy, those kinds of things, lenguas, profecía, todo ese tipo de cosas, they are not from God. no son de Dios, They're from the devil or son from the del flesh. diablo. And this is something that is taught by some Y esto se evangelicals today. enseña por algunos evangélicos hoy en día. You can read their commentaries. You can Puedes maybe you've read leer some of los their books. comentarios o verlo en alguno de los libros. And they believe that when Y the New ellos Testament creen was completed, que cuando el Nuevo Testamento se terminó, we don't need those things ya no anymore. necesitamos nada de profecía, milagros, sanidades. So I don't believe that this is true. Tampoco creo que este segundo punto de vista sea el correcto, It is not what Paul was trying to porque say. no es lo que Pablo intentaba decir. There is no mention of the scriptures in this passage. En este pasaje no se mencionan las escrituras. He's not talking about the Bible. No está hablando de la Biblia. He's talking about love Está hablando del amor and the spiritual gifts and y encouraging and de los building one dones another up. espirituales, de cómo los utilizamos en la iglesia para animarnos y edificarnos. If this view is true, if this view, that sensationism is true, Sí, y si este segundo punto de vista fuese verdadero, then what do we do with chapter 12 and chapter ¿qué 14 hacemos that talk about entonces con el gifts? capítulo 12 y el 14 de Primera de Corintios? Were those only valid for about 40 years? Porque solo valían estos dos capítulos por 40 años And then we don't use them y today? ya no los utilizamos, ya no los podríamos utilizar. But somehow we get to use chapter 13 but not the other parts? ¿Podríamos utilizar solo el 13 pero no el 12 y el 14? It creates some issues. Sorry. It creates some issues. Crea algunos problemas este punto de vista. So even though there are believers that believe this, Incluso aunque hay personas cristianas que creen este segundo punto de vista and we need to treat them with love and respect, y tenemos que tratarles con amor y respeto we también a also ellos. need to understand that God did not complete miracles. God has not stopped miracles. Tenemos que entender que Dios no ha terminado de obrar milagros. We believe that miracles are Nosotros for today. creemos que los milagros son para hoy en Prophecy is día. for La today. profecía es para Tongues hoy. is for Las today. lenguas son para The hoy. spiritual El gifts are for espíritu, today. las dones espirituales son para hoy. Because the Spirit is the same. Porque el Espíritu Santo es el mismo. He empowers Y Él us. es el que nos llena de poder. He uses us to Él nos minister to one utiliza another para ministrarnos los unos a los otros. and to use those gifts to bless others so that Y they can know utiliza who Jesus esos dones is. para bendecir a otros, para que esos otros conozcan al Señor Jesucristo. There is no stop to No His miracles, para to el His Señor grace. con sus milagros y su gracia. So this cannot refer Entonces, to the New este Testament. segundo punto de vista tampoco podía ser válido. So then what does it refer to? Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que cuando venga entonces lo perfecto? This perfect likely refers to the coming of Jesus. Y a lo que se refiere Pablo es cuando vuelva Jesús, a la venida de Jesús. That is the goal, the Esa es la ultimate meta, goal esa es la of meta última creation. de la creación. This is our great hope. Esa es nuestra gran esperanza. We are waiting and Estamos believing for Jesus esperando to y come. creyendo que Jesús volverá. Because when He comes, Porque He cuando will vuelva change Jesús, cambiará everything. todo. Everything Todo will cambiará. be completely Todo será changed. completamente transformado. Even though when we come to Christ, we are changed. Incluso cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, somos transformados. Even though we continue in sanctification and are Estamos en growing to un become more proceso and more like continuo Him, de santificación, de crecimiento. nothing will be completed Pero nada, aún con ello, nada será completado until Jesus comes. hasta que no vuelva Jesús. Look at what Paul says in 1 Corinthians 7. Mira lo que dice Pablo en 1 1 Corintios Corinthians 1 Corinthians 1, 7 and 1, 8. 7 y 8. 1 Capítulo Corinthians 1, 1, 7 and 7 y 8 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. This is a similar idea. Es la misma idea He's talking about Está that we hablando walk in spiritual gifts de que caminan en dones espirituales and we're waiting for y están Jesus. esperando And He uses the a idea Jesús of waiting till the end. y utiliza la idea de esperar hasta el final. That idea, Esa idea the idea of the end, is the same Esa idea similar de idea of hasta el final teleos. It's a cognitive. es la misma idea del griego telios. He is waiting for the end for Jesus to Está come. esperando. ¿Cuál es el final? Que Jesucristo regrese. Because when Jesus comes, Porque cuando everything will Jesús be vuelva, todo changed. será transformado.
So we walk in this world in partial. Entonces, caminamos en este mundo de forma Our parcial, knowledge is partial, our porque nuestro prophecy is conocimiento partial. es parcial, nuestra profecía es But parcial, someday when pero Jesus un día, comes, cuando Jesucristo regrese, everything will be todo changed. lo que estamos viviendo será transformado. How many times do we say, I don't understand why this happened? ¿Cuántas veces en tu vida tú dices, no entiendo por qué ocurrió esto? I don't understand why this happened or why she said that or No entiendo por qué ocurrió esto, por qué ella dijo eso, we're walking partial knowledge. porque estamos caminando en conocimiento But parcial. when Jesus Pero comes, cuando vuelva Jesús, we will see fully, veremos everything completamente todo de forma perfecta. and the love that we have for one another will be revealed as well. Y el amor que nos tenemos los unos por los otros será revelado también. So the way of love gives us a different perspective. Así es que la forma del amor, el camino del amor nos da una perspectiva distinta. Because we can't figure everything out right here, Porque no podemos tener respuesta para todo aquí, but we have to believe pero tenemos que creer that someday Jesus will show it to us. que un día Jesucristo nos mostrará todo el cuadro. It's a different perspective. Es una perspectiva distinta. You know, when you are driving in traffic, Por ejemplo, cuando tú vas conduciendo en el tráfico, right? When you are sitting on the A4 or the M40 and you're Vas just por sitting la and all the M40. cars in front of you and you're just stopped. You're just stopped. You can't move. All these cars are all around you. It's a traffic jam. sí, llegas, por ejemplo, vamos por la M40 y de pronto ves que todos los coches delante tuyo se empiezan a detener, estás en el atasco. And you're stuck and you're thinking, will ¿Estás this ahí? ever change? Y empiezas a decir, madre mía, ¿cuándo va a empezar esto a moverse? Then you put on the radio Entonces pones la radio and you hear them giving traffic reports. y escuchas al hombre de la radio dando el reporte del tráfico. And you listen so that you can find out. Y entonces estás escuchando, a ver, lo mismo ha habido un accidente o que algo ha pasado aquí. Voy a escuchar a ver qué How do dice. they know? How does the radio station know? ¿Cómo sabe la radio que hay un atasco en la M40? There's a helicopter Porque hay un helicóptero flying around que está and looking at all volando the traffic por la patterns. M40 viendo todo el atasco que Has a hay. very different perspective. Y ese helicóptero tiene una perspectiva muy distinta a la Our tuya. perspective is right there on Nuestra that traffic. perspectiva está allí, el coche de delante. But the perspective of above sees everything, Pero all la the traffic at the perspectiva same del time. helicóptero está viendo todo el atasco y todo lo que hay. And it can tell us which way to go and which Y nos direction. puede decir cuál es la vía más descongestionada para cogerla. Perspective. Perspectiva. We need to know that with the perspective that Jesus will change all things. Necesitamos saber que cuando Jesucristo regrese, Él va a cambiar todas las cosas. This is good news. Eso son buenas noticias. The second thing about the way of love La segunda cosa del camino del amor is it brings us from immaturity to maturity. es que el amor nos lleva de inmadurez a la madurez. And here Paul switches. aquí He Pablo begins to cambia talk in the first tense. He Y talks about comienza a himself. hablar de sí mismo. He says, when I was a child. Y pone el ejemplo y dice, cuando yo era un niño. He's not leaving it like general. He's saying, when No I lo was deja a como child, algo vago general. Dice, cuando yo era niño, I was immature. yo era inmaduro. I spoke like a child. I thought like a Hablaba child. como I niño, reasoned like a pensaba child. como niño, actuaba como niño. This is the lack here. It's an immaturity. Está hablando de la inmadurez. We all go through this part of our lives, through childhood. Todos atravesamos etapas de inmadurez, especialmente en la infancia. Now, I promised my kids I would not tell examples of them in immaturity. Les prometí a mis niños que no sacaría aquí a relucir ejemplos de ellos de inmadurez, But sometimes when I watch them, I think, pero a veces cuando los observo a mis hijos pienso, I remember saying that. ay, yo me acuerdo que decía eso yo también. I remember thinking that Uy, way. yo me acuerdo que cuando pensaba igual que ellos. I remember when I had that similar situation, I responded that way. Uy, me acuerdo cuando yo estaba en sus zapatos, respondía igual. Maybe I still do. Quizá todavía lo hago. So we all have that immaturity from our childhood. Todos tenemos esa inmadurez de la infancia. I spoke like a child. Yo hablaba como niño, dice This Pablo. has to do with the way we express ourselves. Es la forma en que nos expresamos. And how does a child express ¿Cómo themselves? se expresa un niño? I want, Quiero, I need, necesito, it's about me, it's about me, it's about me, me, Se me, trata de mí, right? ¿verdad? Yo. Children talk about themselves, Todos los niños hablan de ellos. right? They just can't think of other people. It's all about me. No pueden pensar en otra gente, piensan acerca de ellos. Okay? They also think like a child. También piensa como niño, pensaba And so Pablo when they como share niño. opinions, it's very limited, it's very Los narrow to their niños own little world. cuando comparten una idea es muy limitada, muy en su pequeñito mundo. And when they want something, they want it Y now. cuando quieren algo, los niños lo quieren ahora.
Not in 5 minutes. no en 5 minutos, Not after supper. no en la cena, Not at Christmas. no en Navidad. I want Lo it. quiero y lo quiero now. ahora. They also reason like a child. También pensaba Pablo como niño. They calculate and judge everything through that filter of being immature. Porque los niños calculan todo a través de su filtro de inmadurez. And they often judge everything by how fun it was. Y los niños juzgan las cosas en el sentido de si fue divertido. How was it fun? It was fun. It ¿Fue was great. divertido o no fue I had a divertido? great time with my friends. It was Me lo fun. pasé genial con mis amigos. It's all about the fun. Porque se trata de pasárselo bien para un niño. It's not about the depth of relationship or the things they've El niño no learned. está pensando en profundizar relaciones ni nada por el estilo. It's immaturity. Es inmadurez. Paul also recognized that in the Corinthians there was immaturity. Y Pablo reconoce que en la iglesia de Corintio había inmadurez. Look what he says to Mira them lo que dice, mira lo que les in dice. chapter 3, verses 1 to 3. En 1 Corintios 3, del 1 al 3. It's up on the screen. Can you read it? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, creo que dice. ¿No? Yeah. Sí, Okay. So this is immaturity. eso es inmadurez. They're fighting. Están luchando los unos con los They're otros. squabbling with one another. Están discutiendo el uno con el otro. Why? Because I ¿Por want to be qué? first. Porque yo quiero ser el primero. I want it my way. Lo quiero a mi manera. It's part of our group. We're Es- the best. Es parte, sir, It's part of our group, our es church, parte our de group. nuestro We're the grupo. best. De nuestro grupo. It's immaturity. Es And inmadurez. Paul is saying, I want to bless you. I want to see you grow, but I can't Y do any more Pablo because les you're está walking in diciendo aquí, immaturity. en estos versículos que hemos leído, yo os quiero bendecir, quiero daros algo maduro, pero es imposible para mí porque estáis caminando en inmadurez. As long as we are like children, we will not grow in our Si faith. estamos pensando y actuando como niños, no vamos a crecer en Our nuestra fe. goal needs to be changing from Nuestra this meta immaturity tiene que towards ser maturity. cambiar de la inmadurez hacia la And madurez. so the change here that Paul says Entonces el cambio del que habla Pablo aquí, is he says that dice, I became a man. yo cuando era niño tal, y luego dice, pero cuando llegué a ser un hombre, I became a man. me convertí en un hombre. Everything changed. Todo cambió. It's a completed action. Es un acto completo. He's not saying I was becoming a man. No dijo, yo me estaba convirtiendo poquito a poco en un hombre. He No. said, when I became a Pero man, cuando me hice un hombre, dice there was Pablo, a change. hubo un cambio. I reached maturity. Alcancé madurez. You know, the goal of every boy La meta de cualquier niño is to become a man. es convertirse en un hombre. That's what every boy wants. Todo niño desea ser un hombre. Every boy wants to be known as a man. Todo niño quiere ser conocido como un hombre. And so if you tell him, Y así es que si le dices, you're just a little child, you're just a little boy, eres un pequeñito, that's an insult. es un insulto para He él. wants to be called a Porque él man. quiere ser un hombre. He wants people to Y recognize. quiere que la gente lo reconozca como When tal. sometimes when I travel, I'll say to my son, A veces cuando viajo yo le digo a mi hijo, Caleb, you're the man of the house now. Caleb, tú eres el hombre de la casa You ahora. watch after everybody else. Entonces vas a cuidar de todas. Okay, Dad, I'll do that. Vale, papá, lo voy a No, hacer. he feels important. Porque él se siente importante. Likewise, if you have a man Y lo mismo, si tú tienes un hombre and you say you're just a child, you're acting like a y child, le estás diciendo a tu hombre, eres un niño, estás actuando como niño, that is not flattering. That is not good at all. eso no le ayuda para nada. It's an insult. Es un insulto para él. Paul said he became a Pablo man and dijo everything changed. Que cuando él se hizo hombre, todo cambió. And so what happens when everything ¿Y changed? qué ocurre cuando todo cambia? The text says El texto dice, he gave up childish ways. dejé mis formas de niño. He stopped being like a child. He Ya gave them dejé de up. ser como un niño. This is what love does. Y Love esto es lo que brings hace el us amor. to a maturity. El amor nos lleva a la madurez. Now, I just want to talk quickly about the connection between spiritual gifts and maturity. Y quiero hablarte brevemente de la conexión entre los dones espirituales y la madurez. Because sometimes we get confused by Porque a this. veces nos confundimos con esto. First of all,
Spiritual gifts should lead us to maturity. A ver, lo primero, los dones espirituales nos deberían de llevar a la madurez. When we act in a spiritual gift, Cuando actuamos en un don espiritual, whether it's prophecy Profecía, or teaching, enseñanza, service, whatever it is, servicio, lo que sea, it's always there to bring a siempre está maturity to ahí other people. para traer madurez a los demás. Paul says in Ephesians 4 Pablo dice en Efesios 4 that Jesus gave apostles, prophets, evangelists, shepherds, and teachers. que Dios hizo a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. These are 5 roles of Son gifted people 5 to the church. roles que Dios le da a la iglesia. Why did he give them? ¿Para qué se los da? He gave them to equip the saints for the work of the ministry, Dice para la edificación del cuerpo de Cristo, to build up the body of Christ, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del Until we- conocimiento del Hijo de Dios, until we all obtain unity of faith and the knowledge of the Son of God, and to mature manhood, a un varón perfecto, to become mature. para ser maduros. This is the same word Es la misma palabra que back in utiliza 1 Corinthians, to en become 1 de mature. Corintios, en este versículo, a un varón perfecto, This is perfecto, what spiritual maduro. gifts should do. Que entonces, ¿para qué son los dones espirituales? Bring us to maturity. Para traernos a la madurez. This is what love should do. Y eso es lo que el amor debería hacer. It should flow through us in spiritual gifts to see others Debería de grow in their faith. fluir a través de nosotros para ver a otros crecer en sus dones. But there's also a warning here. The Pero second también idea hay una advertencia aquí. is that spiritual gifts do not, the use of spiritual gifts do not mean that the person is mature. Los dones espirituales en una persona no significan que esa persona es una persona madura. Just because someone is using Solo a porque spiritual gift alguien esté actuando en su don espiritual does not mean they are no mature. significa que esa persona sea una persona madura. This creates confusion for us Y esto sometimes. puede traer a veces confusión. Because we see somebody Porque that the vemos a Lord alguien uses que Dios está utilizando to heal the sick, para sanar al to speak enfermo, prophecies, para hablar to give a profecía, word in tongues para or the dar una interpretation. palabra en lenguas con su interpretación. And then we see them living a life that isn't honoring to the Lord. Y luego les vemos a esas mismas personas viviendo una vida que no honra a Dios. And we think, what happened? Decimos, Señor, ¿qué ha pasado aquí? It's because spiritual gifts are not the sign of maturity. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque el tener un don espiritual no es señal de madurez. So I know a man that was a very gifted pastor. Yo conozco, por ejemplo, a un hombre que era un pastor muy lleno de dones, He was very charismatic and muy just outgoing. carismático y muy echado para adelante. He could lead worship. Y él podía liderar la He alabanza, could pray for the sick. podía orar por los He enfermos, could prophesy. podía profetizar este hombre, But he was living in sin. pero estaba viviendo en pecado. And when we asked him, how did this happen? How could a man that had so much anointing and so many spiritual gifts, how could you let this Y happen? cuando le preguntamos cómo es que algo así ha ocurrido, cómo has permitido un hombre tan ungido, tan utilizado, cómo has permitido que esto ocurra, He said, I did it so that Dijo, people would notice me. es que yo utilizaba los dones para hacerme notar. And I wanted to do that so that people wouldn't see what I was really doing. Y entonces lo hacía tanto para que no se me viesen las faltas. Difference. Diferencia. Maturity and spiritual gifts are different. Madurez y don espiritual son dos cosas distintas. So then what is the mark of maturity in our lives? Entonces, ¿cuál es la marca de que hemos alcanzado la madurez en nuestra vida? It is love. El amor. It's agape love. El amor ágape. Remember, agape love seeks the El best of amor other people. ágape busca lo mejor de otra persona. A child thinks only of himself, El niño piensa solo en él, but agape love thinks of pero el amor others. ágape piensa en los demás And it wants to build y up other quiere people. edificar a otros And so it brings us to a maturity in para Christ. traerle a la madurez en Cristo. What does that love look like? ¿A qué se parece ese amor? It's exactly what we have Es studied the last few weeks. exactamente lo que hemos estado diciendo en las últimas semanas. These 15 things. Estas 15 verbos. And I'm going to have Carla read them again. Y voy a pedirle a Carla que los vuelva a leer. And as she reads them, I want you to think, Y entonces, a medida que ella los lee, quiero que pienses, am I mature in this area or do ¿soy I need to work on it? maduro en estas áreas que se están mencionando? Am I growing? Am I maturing in these areas? ¿Estoy madurando y creciendo en estas áreas? Let's read that text together. 1 Vamos Corinthians 13, a 4 to leer 8. 1 Corintios 13, del 4 al 8. Y dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia,
mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. These are the signs of Estas maturity. son las señales de una persona madura. And so if we want to grow from being immature Queremos believers to being crecer mature de ser believers, cristianos inmaduros a cristianos maduros. we need to do these things. Y si queremos eso, tenemos que hacer estas It's cosas. not about how long we've been in the church. No se trata de cuántos años llevas en la iglesia. It's not about how long we have been a Christian. No se trata de cuántos años has sido cristiano. Our maturity is marked by the Nuestra way we walk madurez in agape. se ve en la medida que caminamos en amor ágape. And so this is maturity. Eso es madurez. And agape brings that into our lives. El ágape, el amor ágape, trae esto a nuestra vida. The third change El tercer cambio is that the way of love brings clarity to things that are dimly seen. es que el amor trae claridad a las cosas que se veían antes vagamente, oscuramente. Paul says in Pablo dice chapter 13, verse en el 12, versículo 12 de 1 Corintios "For now we 13, see in a mirror dimly, but then face to face." pero ahora vemos por espejo oscuramente, vagamente en inglés dice, mas entonces veremos cara a cara. From now I know in part, and then I shall Ahora be fully conozco en known, parte, even pero as I am fully entonces known. conoceré como fui conocido. This is the change. What is the Ese es lack cambio. here? What is the lack? What is missing here? ¿Qué es lo que nos falta aquí? Is that we see through a mirror dimly. Nos dice Pablo que es como que estamos viendo a través de un espejo, pero un espejo empañado. We don't get a Vemos full- vagamente. we don't get a full No tenemos perspective. una perspectiva completa. How many of you looked at a mirror before you came to church this ¿Cuántos morning? habéis mirado al espejo esta mañana antes de venir? ¿Cuántos? Okay. Vale. If you didn't, it's probably pretty obvious to everybody Si else. no te miraste, es muy obvio para todos que no te has mirado. How many of you looked at a mirror since you arrived here Y this desde que morning? llegaste a la iglesia, ¿cuántos o cuántas os habéis mirado al espejo? A few others. Maybe if you were in the Algunos bathroom, poquitos. Quizá te vas a mirar después. or you pulled out your phone O and vas you a were looking sacar just el, before the móvil service. y vas a ver así tu imagen. Why are we doing that? ¿Por qué hacemos eso? We want to know how Porque we queremos look. saber cómo nos vemos. We want to see, Queremos ver how do I look today? cómo me veo hoy. And so this mirror reflects the reality of who we are or what we look like. Un espejo refleja la realidad de lo que somos o de cómo nos estamos viendo. But it's not always possible to see clearly Pero even through a muchas mirror. veces en un espejo no es posible vernos claramente. In the city of Corinth was famous for its production of mirrors in the ancient world. Corinth, yep. La ciudad de Corintio era muy conocida por la producción de espejos. Now, they weren't glass mirrors like we have No now. eran espejos de cristal como but- los que but tenemos they hoy, were made out of bronze. eran hechos de bronce. And they were polished to be very shiny and to be bright. Se les pulía mucho para que fueran muy brillantes esos espejos de bronce. Only the rich could afford them. Y solo la gente rica podía permitirse el lujo de comprarse But uno. even that polished view could not give them a perfect picture of who they were. Pero incluso ese espejo tan pulidito no les daba una imagen clara de cómo se veían realmente. It wouldn't show them the true No color or les everything they wanted to mostraba see. el color verdadero o todo lo que ellos querían ver. It would show them some things, but not Les everything. mostraba It was como dim. sombras porque estaban ahí vagamente reflejados, pero no se veían así claramente. Even the mirrors we have today, which are very good, E incluso los espejos que tenemos hoy en día no son todos muy buenos don't show us everything. porque no nos muestran todo. You know, if you have a mirror that is Imagínate que concave, tienes un espejo cóncavo which bends inwards, que se hace hacia adentro, you'll look a lot thinner. te ves mucho más delgadito. This is what they sometimes put in department stores in the change room. Por eso te lo ponen en los vestidores de muchas tiendas y son espejos cóncavos. So when you go into the change room and Entonces you're tú vas trying al on that vestidor shirt, a probarte algo, you're looking in the mirror and you te think, estás wow, I viendo y look dices, really uy, qué good. bien me veo con esto. They've changed the Porque han mirror a bit to cambiado make la you look better. perspectiva y te la han puesto cóncava para que te veas más delgadito. But if the mirror is convex and Pero going si tienes un outwards, espejo convexo, it al makes you look revés, bigger. te hace ver muy grande, It changes, it distorts te things. distorsiona la imagen. Even the reflection in a regular mirror changes things backwards. Y entonces incluso el reflejo en un espejo te puede cambiar el reflejo, It changes it. lo cambia. We can see things in this life
en esta vida podemos ver las cosas, We can see the actions of other podemos people. ver las acciones de las personas We can see the things we're doing for other people. o ver las cosas que nosotros estamos haciendo por But we otros, can never fully pero nunca understand podemos entender completamente the impact that we are making in the lives of others, el impacto que nuestras acciones están teniendo en la vida de otros, whether it's good or bad. sean buenas o sean malas. We may never see the full Nunca impact of the podremos love ver that we demonstrate to other people. Yeah, Nunca podremos ver completamente el amor que hemos demostrado a otra gente, we can't see it all. porque no podemos verlo It's like todo. looking through it Es mirror como dimly. mirar a través de un espejo vagamente, But someday that pero un will día change. eso cambiará. What is that change? ¿Cuál es el cambio? Paul says we will Pablo see dice que face veremos to face. cara a cara. We will see face to face. Veremos cara a cara. When you see somebody face to face, Cuando tú ves a alguien cara a cara, that is where there is intimacy. ahí hay intimidad con esa persona. Because you are now Porque standing, estás delante de la you're persona, looking, you're seeing their le estás eyes. viendo a los ojos. It's an expression Es una of love and expresión intimacy to be de face amor, to face. intimidad, estar cara a cara con alguien. Now, when my wife Kim and I, when we first began Cuando our relationship, Kim y Mark comenzaron su relación, Kim was a university student in Kim Canada, estaba en Canadá, en la universidad estudiando, and I was serving in Siberia, y yo estaba sirviendo en Siberia. 15 time zones apart. 15,000. 15 time zones. 15 zonas horarias del mundo aparte, el uno del And otro. so we were like on the other side of the world. Estábamos en la punta del mundo el uno del otro. And in those days, we Y did en not aquellos have días Skype, no teníamos Skype, nor FaceTime, no teníamos FaceTime, none of no those WhatsApp. things. We had to write emails, Teníamos que escribir emails, 2,000 emails. 2000 emails. We wrote emails Y for 2.5 years. escribíamos emails por 2 años y medio. Sometimes Kim would call me on the phone. A veces Kim me llamaba por It teléfono, was very expensive, so que we era didn't do that. carísimo. And so this is how we got to know each other. Y así comenzamos a conocernos. But do you know what was the best? Pero ¿sabéis lo que era lo mejor? Was when we saw each other Cuando face nos to face. veíamos el uno al otro cara a cara. When we spent time Cuando together, face to pasábamos face. tiempo juntos, cara a cara. Those were the best moments. Esos eran los mejores And when we had to momentos. separate and go away, Y cuando nos teníamos que volver a back separar, to Russia and back to de university, vuelta a Rusia y de vuelta a la universidad, oh, we would cry. It ¡ay, was so Dios mío! painful. Llorábamos y lo pasábamos muy mal. Because then we were back to kind of that dim Porque viewing volvíamos again of otra only vez through a ese emails. contacto vago. Someday we will fully see who Un Jesus día is. veremos cara a cara quién es Jesús. Someday we will fully see Un one día another veremos as we really are. completamente cómo somos nosotros. It will be face to Porque face. será cara a cara. This is what, actually, in the book of Numbers, De hecho, en el libro de Números, Paul's referring back to this passage in Numbers chapter 12. en el capítulo 12 de Números, Pablo hace referencia, se refiere este capítulo a esto. You can read that there, I think. Sí, mira, puedes leerlo ahí. Dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. So notice, through the prophets, he spoke in riddles, he spoke in dreams and visions. Aquí Dios está diciendo que él habla en visiones, que él habla en sueños. Maybe not as clear as other things. A los profetas les hablaba así, quizás no de forma muy clara, But with Moses, pero con Moisés he spoke face to le face. hablaba There was cara a a cara. true friendship. Había una amistad verdadera There was con an Moisés. intimacy Había that was intimidad there. con Moisés. That intimacy Esa comes intimidad through viene love. a través del amor. And so what is this result of face to face? ¿Cuál es el resultado de estar cara a cara con alguien? Paul says that Pablo dice we will know Que fully conoceremos completamente and we will fully be known y as well. conoceremos como fuimos conocidos. Intimacy. Intimidad. When we walk in love Cuando caminamos en and when amor we start to y reveal and share empezamos a ourselves, revelar y a and when compartirnos others share with y us, otros comparten con nosotros, even the bad things, incluso las cosas malas, that brings eso intimacy. trae intimidad, It brings trust. trae confianza. That is the goal of love, Y is to esa bring es la meta intimacy del together amor, traer intimidad entre las dos partes, so that we see each other as we really para que are. nos veamos el uno al otro realmente como somos. It's a positive change. Es un cambio positivo. This is the cry of our heart. Y ese es el llanto de nuestro many corazón, el times- clamor. how many ¿Cuántas times have we veces cried out? hemos clamado? If only someone would Si understand tan me. solo alguien me entendiese, If only someone si would tan solo know who I really alguien am. supiese quién soy realmente. Have you ever cried that? ¿Alguna vez lo has pensado?
It's a deep cry of the heart. Es un llanto profundo del corazón. And someday when perfection comes, Y un día, cuando lo perfecto llegue, when Jesus appears, cuando Jesús aparezca, we will see him face to face. le veremos cara a cara And we will be fully known, y and we will seremos fully know completamente others. conocidos y conoceremos completamente. This is the ultimate goal of love. Y esa es la meta última del amor. John says in 1 John 3 that we are children, we are God's children. Juan dice en primera de Juan 3 que somos hijos de Dios And what we are has not yet y aún appeared. no se ha manifestado lo que hemos de ser. But we know that when he appears, Pero cuando Él aparezca, we will be like le him. veremos tal como Él es We will be like y vamos a Jesus ser como Él because we will see him as he porque le is. veremos como Él es. And then the great statement at the end of the book of Revelation, Una gran declaración también a finales del libro de Apocalipsis. the goal of the whole book La meta de todo el libro is that we will see him face to es face. que le veremos cara a cara. We will see him. Veremos a Jesús. Special intimacy, knowing and being Especial intimidad. known. Seremos conocidos y conoceremos. Agape love brings us to a new level of intimacy. El agape, el amor ágape nos trae a un nuevo nivel de intimidad. Here in this world, Aquí en este mundo and even more fully, ultimately revealed in the world to come when Jesus returns. e incluso más aún cuando Jesucristo vuelva. So agape desires to bring changes in our lives. Entonces, el amor ágape anhela traer cambios en nuestra vida. It wants to give us a change of Quiere perspective darnos un cambio de perspectiva so that we can see that someday everything will para change. que seamos conscientes de que un día todo va a cambiar. It wants to bring in Quiere us a traer en maturity nosotros una madurez so that we are more like Jesus. para que seamos más como Jesús. And it also wants to develop an intimacy in us Y también quiere desarrollar intimidad en so that nosotros we have profound relationships with one another and with the Lord. para que tengamos relaciones completas los unos con los otros y con el Señor. Agape brings that El amor change. ágape trae ese cambio. And only when Jesus Y comes solo cuando Jesucristo regrese, will the love that we have demonstrated to other people cuando el amor que hemos demostrado a otras personas be fully revealed. va a ser entonces revelado The impact of that love, completamente. the impact of that El love impacto de ese amor will be fully known. será completamente conocido. And the Lord will bring a reward for us when we Y love Dios one another. traerá recompensa porque Let's nos stand hemos together. amado. Let's stand Pongámonos de together. I'm going to pie. ask the worship team to come. Voy a pedirle al grupo de adoración, alabanza, que suba, por favor. I'm going to ask the worship team to come. Les pido que suban. How many of us need a change this morning? ¿Cuántos de nosotros necesitamos un cambio en esta mañana? We need more of His love. ¿Cuántos necesitamos más del amor We de need Jesús? more of His grace. ¿Cuántos necesitamos de la gracia de We need to Jesús? walk more in spiritual gifts. ¿Cuántos Doing those. necesitamos caminar en los dones espirituales? We're all works in progress. Porque todos somos obras en construcción. None of us are completed yet. Ninguno de nosotros estamos We need completos. grace with one another. Necesitamos gracia los unos con los otros. But ultimately, we are responsible Pero for our actions and the al way that we final del demonstrate día, love to one another. somos responsables cada uno de cómo nos comportamos y del amor que le demostramos al hermano. So my challenge to you this morning Entonces en esta mañana el reto es este. is to think about, what do I need to change? Piensa, ¿qué tengo que cambiar? What needs to change in me ¿Qué this necesita today cambiar en mí hoy so that I can be more mature in my para que love? yo pueda ser una persona más madura en el amor? Maybe it's a specific situation. Quizá es una situación específica Maybe it's a character thing that you're dealing with, and it's a long-term issue, and you need to deal with that. y quizá es algo en tu carácter que está ahí, que tienes que finalmente tratar con eso, What needs to be changed que today? tiene que ser cambiado hoy. We're going to worship the Lord. Vamos a adorar a Dios. But here's the wonderful thing about the Lord we serve. Pero esto es algo maravilloso del Dios al que servimos. On the cross, He demonstrated the greatest example of love. En la cruz, Él demostró el mayor ejemplo de amor. He gave His life for us, Él dio su vida por nosotros. not so that we can try harder, No para que lo intentemos con más fuerza, not so that we can do it on our own, no para que lo hagamos nosotros but solitos, so that we can bring our faults and our weaknesses, all of those partial things to Him. sino para que le traigamos a Él, a Jesús, nuestras debilidades, nuestras cosas imperfectas. And He loves to take the broken things of our lives, Y a Él le encanta coger las cosas rotas de nuestra and by vida. His grace He makes Por it su whole. gracia
nos vuelve a hacer de nuevo. By His grace, He gives us the strength to move on, to be changed by Y what por He su can do in our gracia lives. nos da la oportunidad de volver a comenzar y ser transformados por su amor. So as we're worshiping the Lord, Así es que a medida que adoramos al I want you Señor, to ask the Lord, Lord, what do you need to change in quiero me que le today? digas, Padre, ¿qué quieres que cambie yo hoy? And allow Him to begin to change Y you. permítele que comience a transformarte, a cambiarte. Let's worship the Lord. Adoremos juntos. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Father, you know our hearts today. Padre, tú conoces nuestros corazones hoy. You know our level of maturity and immaturity. Tú conoces nuestros niveles de madurez e You know those inmadurez. areas where we struggle to love other people. Y tú conoces esas áreas donde fallamos en amar a los demás. So today, Lord, we ask that you Así would es que help hoy, us Señor, te pedimos by your que grace por tu gracia to be changed, nos transformes. to be changed in our perspective. Que seamos transformados en nuestra Lord, I perspectiva. pray that those that we struggle with loving, that you would give us a perspective of them, Que tú, Señor, nos des tu perspectiva, Señor. of how you see them. De cómo ves tú a and la how we gente que can nos love cuesta y cómo podemos amarles. Lord, I pray that you would reveal to us areas in our lives that are lacking, that are immature and need to be changed. Padre, te ruego revelación de áreas de nuestra vida que están en falta y necesitan ser cambiadas. Give us the courage, Lord, to step Danos forward and to make those la changes. valentía, Señor, Lord, may de we permitirte grow a que in hagas esos maturity cambios and para in que love for podamos one another. caminar en madurez y en amor los unos por los otros, Señor. Lord, may we walk in intimacy. Que podamos caminar en intimidad. Intimacy with one another, intimacy with you. Intimidad entre uno el otro y Because we contigo, know Padre. that your love Porque sabemos que changes. tu amor cambia. Lord, I pray for broken Padre, relationships oro today. por relaciones That rotas have hoy. been broken because of lack of love, because of immaturity. Relaciones que están rotas, Señor, porque no ha habido amor. Lord, may there be Por inmadurez. restoration today. Te pido restauración May there hoy, be Señor, changes today. y que las cambies hoy, Señor. Change of heart, change of Cambio su direction. corazón, A change to love and to work out the situation. cambio en la forma de amar y en la situación misma, Señor. By the power of Por the el gospel, poder del Evangelio, Señor. Lord, may we love one another. Que podamos amarnos los unos a los otros. Let your love flow Que through tu us, amor Lord, nos llene, Señor, to this world. a este mundo, Señor. In Jesus' En name, el nombre poderoso de Jesús. amen. Amén.
sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío.